Bueno, estamos con Vicente Suárez Boller, santaelenense, que en el último tiempo se conoció tu historia de la denuncia a José Miguel Padilla, un religioso que está al frente de un convento y una iglesia en La Pampa. Llevaste finalmente el caso que contaste a través de la red social Twitter, lo llevaste a la justicia, lo denunciaste y la justicia comenzó a actuar. ¿Nos podés contar quién es Padilla? Y bueno, cómo surge tu historia de animarte a contarla, ¿no? Y llevarla a la justicia. Bueno, fue un proceso que llevó bastantes años de guardar este secreto, si se puede decir de alguna manera, por muchos años, de estar al pendiente todos los días de que alguien hable. Y era incluso, estando dentro de la vida religiosa, acercarme a mirar las noticias, buscar, poner el nombre en el buscador como para ver si alguien se había animado a hablar. Yo finalmente dejo la vida religiosa por decisión propia y fue pasando el tiempo tratando de insertarme de nuevo en la sociedad como una persona corriente, civil, y empiezo a notar en mí que de alguna manera lo que yo no estaba diciendo lo estaba manifestando el cuerpo. Y bueno, como dije, fue todo un proceso que me llevó a finalmente ponerle palabras en Twitter. Veía hilos por ahí de situaciones parecidas, a veces de abuso eclesiástico, a veces no, y fue así que, sin dar nombres, de alguna manera fui contando todo lo que había pasado ahí y que de alguna manera me había marcado. Esto se viraliza, como así son las redes, y bueno, así llega a Entre Ríos ahora el caso. Lo cuento por primera vez con nombre y apellido. El padre José Miguel Padilla es un sacerdote ultraconservador dentro de la Iglesia Católica. Como contamos en otras oportunidades, fue parte del levantamiento Cara Pintada. Muchos de los defensores del cura dicen que es esto lo que hace que de alguna manera lo estemos condenando, y no es así, aunque es parte de su historia. Pero es un dato interesante y que marca también una forma de ser de él, autoritaria, inquisidora si se quiere, y ultraconservadora. Y dentro de la iglesia hay toda una red de congregaciones, incluidos los capuchinos recoletos, que operan de esta manera. Y puedo nombrar el caso del Instituto del Verbo Encarnado, que el padre Miguel Vuela está condenado y está recluido en un monasterio en el exterior. También tenemos el caso de los Legionarios de Cristo. Esto lo pueden buscar si no me creen por ahí, los que me escuchan o me leen. Son casos reales y entiendo por ahí el hecho de que la comunidad los defienda. Y hablo de la comunidad interna. ¿Por qué? Porque cuando se toca un fundador o una persona que para uno es sinónimo de fe, de creencia, es sinónimo de respeto, de autoridad, es muy difícil creer esto. Y por eso es bueno separar por ahí a la comunidad de frailes, que no tienen nada que ver. Pero si me están escuchando, que seguramente es bueno pensar las cosas en frío y a la luz de la fe, si es que todavía la tienen, a la luz de la razón, a la luz de la verdad. Hay muchas cosas dentro de la comunidad que no están bien y muchos lo están sufriendo hasta hoy. No sé si en la medida o en el grado en el que yo la sufrí, pero sé que esa presión y esa tensión, esa angustia por entre lo que uno cree, siente y lo que a uno le toca vivir ahí adentro, es importante que lo analicen y se den cuenta de que las cosas no son como los libros de la vida de los santos, sino que por ahí la realidad es mucho más cruda y cuesta, duele, pero bueno, es una persona enferma con un prontuario bastante complicado y que hace poco me preguntaban las expectativas sobre lo que implicaba la denuncia, si estaba buscando dinero. Por ahí leo los comentarios de la gente y no, yo lo único que quiero es que no esté más cerca de ningún chico y que no esté a cargo de la administración de la parroquia, ni del convento, ni mucho menos de la fe
de todas las personas de buena voluntad. Vicente, recordanos en qué época estuviste, a qué edad entraste al convento y después cuándo saliste y cuánto te llevó este proceso para poder contarlo, digamos. Sí, en la comunidad de La Pampa estuve, en primer contacto fue a los 19 años, en septiembre de 2015, y salgo de la comunidad en mayo, junio del año 2016. El primer contacto fue en La Plata y el resto de la vida en comunidad la viví en La Pampa. Y después contaste y te acercaste también, ahora sos integrante de la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Argentina. ¿En qué época también, cuándo te acercaste? En 2017 yo les escribo, tengo un contacto, pero no prosperó porque yo no me animé a realizar la denuncia penal. Pasó algo de tiempo y para mí era algo que creía yo que ya estaba resuelto o que había quedado en el pasado. Así que perdí el contacto con la red, me voy a Paraguay, decido continuar la vida religiosa allí y en 2019, este año, en enero, vuelvo a contactarme con la red y ya la integro de manera plena. También cuando salgo del convento de La Pampa y me vengo hacia Entre Ríos, en un primer momento contacté a Monseñor Aguera en La Plata, personalmente. Vine a Entre Ríos, le escribí a Monseñor Raúl Martín, me contestó un correo, le mando un segundo correo que ya no hay respuesta. Raúl Martín, ¿quién? Raúl Martín es obispo de La Pampa. Obispo de La Pampa. Sí. Y Monseñor Aguera es arzobispo de La Plata, donde los capuchinos recoletos también tienen un convento. Y ninguno de los dos inició una investigación formal, canónica. Sé que le pusieron al sacerdote, a Padilla, algunas medidas de prudencia, pero como es cambiar el número de teléfono, no tener contacto, pero concretamente una investigación no, la Iglesia no la inició. Sí, ahora el Ministerio Público Fiscal de General Pico está investigando el caso y la Iglesia, a pesar de ya tu historia ha tenido una divulgación importante en medios de La Pampa y de Entre Ríos, no ha iniciado, no se ha comunicado con vos tampoco. No, normalmente cuando sale a la luz una denuncia pública recién la Iglesia actúa. Yo esperaba como mínimo que hicieran un comunicado, o sin hacer el comunicado al menos que le suspendan el ejercicio de las funciones sacerdotales en público, que es lo esperable. No, tampoco se comunicaron. El único contacto fue con el párroco de acá, que bueno, me brindó su apoyo, unas palabras de aliento, incluso integrar los espacios de la parroquia. No es algo que me interese en este momento. ¿Por qué? La gente siempre me pregunta si yo dejé de creer en Dios. No, pero la imagen que a mí me quedó de Dios, a mí me lo nombrás y lo primero que se me viene a la mente es el Padre José Miguel. Entonces algo que todavía creo que tengo que ir sanando quizás en lo que es mi relación con Dios. No le puedo dar una respuesta en este momento a esa pregunta. Y en cuanto a la actitud de la Iglesia, sí, te digo, esperaba por lo menos lo que se espera en el resto de los casos, que es una medida preventiva, no contra los frailes, sino contra el sacerdote, hasta que los hechos se esclarezcan. ¿Sí? De igual manera, y volviendo a las expectativas, no espero mucho. Me volví medio pesimista. Sos pesimista. Pero en Entre Ríos, por ejemplo, se han avanzado con fallos muy importantes juzgando estos casos. Y en el país también hay casos. Aún así seguís siendo pesimista. Sí, los casos de Entre Ríos los he seguido muy de cerca y a la mayoría de los sacerdotes los conocía, incluso sacerdotes que todavía no han sido denunciados y que la Iglesia sabe que tienen un pasado bastante particular. Pero a pesar de que tomó repercusión nacional, porque me ha escrito gente de todos lados, han salido a la luz otros casos, han salido a la luz otros testimonios, ¿sí? Y sin embargo, lo que yo espero es simplemente que él no esté más, o sea, que no que desaparezca ni nada por el estilo, es simplemente que él no tenga cargos que impliquen de alguna manera manipular la vida de las personas, porque eso es lo que él hace. Y
Es más que nada eso. Yo sé que la justicia va a actuar y de hecho he visto por las noticias que está actuando con bastante celeridad, y lo cual me alegra. Eh, pero es quizás una respuesta inconsciente que tengo, dado que esperé tanto tiempo que alguien hiciera algo, ¿no? Y por lo menos desde la iglesia, que son los que deberían preservar a los más débiles, es una obra de misericordia. Antes de empezar la entrevista contabas que declaraste ante el fiscal cuando presentaste la denuncia casi 7 horas. Sí. 7 horas. ¿Te quedó para seguir contando cosas si te llegan a llamar nuevamente a una declaración? Justamente por la lejanía y demás implicaba que bueno, me lleve bastante tiempo, todo un día, pero cuando regresé y ya tranquilo, ¿no? Después de haberme sacado un peso enorme de encima, seguían viniendo recuerdos o situaciones, o seguía yo en mi mente haciendo conexiones de lugares, de personas, de hechos, que bueno, en su momento también los iré contando. Mucho no puedo hablar de la causa, por una cuestión de que es como darles pistas al imputado para que entorpezca la investigación y no estaría bueno. Lo que sí estoy tratando de hacer a través de las redes no es ensuciar ni difamar, porque decir la verdad no es ensuciar a nadie, sino estoy esperando a los chicos que sé que han pasado lo mismo y no sé dónde están, no sé cómo se llaman, no sé dónde viven, y sé que esto también va a tener su repercusión, así que lo aprovecho. Si alguno de ellos está escuchando y ha sufrido algún tipo de abuso de parte de esta persona o de otro consagrado, es bueno que hable. No es necesario hacerlo público como lo hice yo. Se dio así, fue la manera que yo encontré y bueno, llegó a buen puerto, pero me hizo bien y por momentos me abrumó también, sentí demasiado la exposición, pero por otro lado sirvió para que otros pudieran hablar y eso me parece lo más importante, y decir que valió la pena. Así que bueno, si te pasó, sé de chicos, no solamente con Padilla, sino acá en Entre Ríos, que han sufrido en congregaciones, en comunidades, y es importante ponerle palabras. Preservarse uno, sí, pero también empezar a sanar. Y como dice siempre Liliana, que es la psicóloga de la red de sobrevivientes, lo peor ya pasó, no pueden hacerte nada más. Así que hablar, vos elegiste Twitter para contar a través de un hilo. ¿Te sirve para ir sanando? Porque seguís escribiendo cada tanto, contando algo más. ¿Te sirve para ese proceso de sanación? Sí, le puse una pausa un poco a los hilos porque implicaba escribirlos y después sentir el desgaste de estar removiendo muchas cosas. Claro. Así que los voy haciendo como con un poco más de distancia, pero sí ante determinadas expresiones por ahí que tienen, como Monseñor Aguer, Monseñor Fernández, que es el actual obispo de La Plata, y que tiene Twitter justamente, sí me surge responderles, porque digamos condenan en público cosas que ellos hacen en privado, que es lo que digo siempre, así que lo uso más que nada como eso, para visibilizar. Lo mismo las víctimas del próbolo, que mañana el lunes 25 a las 9 de la mañana se espera la sentencia, así que también para visibilizar eso empezó a seguirme bastante gente que se interesan por saber más, no tanto desde la morbosidad de saber hechos puntuales, sino de entender qué significa esta lucha. Una persona por ahí en Twitter me puso agrediéndome que desde cuándo yo era paladín de los abusados. No, nunca lo fui. Simplemente elegí hablar y creo que desde su lugar el que lo hace, creo que está construyendo un mundo mejor para todos. Vicente, la última, ¿cómo ha repercutido esta historia en tu entorno? Vos estás estudiando también, en la gente de Santa Elena. Bueno, yo siempre digo que me salvó el IESE. El IESE es el instituto en el que yo estoy cursando actualmente la carrera de Educación Especial. Fue como encontrar ahí un motivo para todos los días levantarme y salir a enfrentar la vida. Eso, la familia, sin duda,
Y por ahí en el entorno de los amigos, incluso en la familia fue un poco el peso de tener que enterarse de todo esto. Hubo que sentarnos y hablarlo. Esto pasó y esta fue la realidad. Sobre todo que uno de los hilos explicaba la visita de mis papás, que fue cuando ocurrió uno de los primeros abusos. Y después en el entorno de los amigos fue difícil para ellos acompañarme, saber qué decirme, saber de qué manera estar. Entonces por ahí algunos, bueno, eligieron lo que yo llamo la lógica de la huida, por no saber simplemente qué hacer, y eso fue bastante doloroso. Y son gente, en uno de mis últimos tweets, son gente que me siento a esperar todos los días, que aparezcan. Y también por otro lado apareció gente desconocida para mí que implicó sentarnos, charlar, compartir, entendernos, conocernos, y fueron también un apoyo muy importante, como así también los que se quedaron y los que, bueno, como digo por ahí, días en los que me quiero tragar el mundo y días en los que el mundo me traga a mí, porque te vienen los bajones o las ganas de encerrarte y no querer salir, porque también remueve muchas cosas interiormente. Y también lo que son los profes, la gente en general. No puedo decir que hay una respuesta negativa, por lo menos no de esas personas que me conocen y saben, con solo escucharme o solo mirarme, que lo que estoy diciendo es lo que pasó y es la realidad. Y ayuda mucho a sanar también, ¿no? Sí, sin duda que sí. Bueno, Vicente, muchas gracias. A ustedes.